Sé que existe un fresno llamado Yggdrasil, cuya copa es humedecida con las aguas de la límpida fuente. De su ramaje desciende el rocío que cae en los valles. Este fresno, eternamente verde, sombrea la fuente de Urd. Vírgenes sapientísimas se acercan, salen en número de 3 de la sala construida bajo la copa de Yggdrasil. Dan leyes, deciden sobre la vida y hacen saber al mundo los decretos del destino. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La Senda de las Plantas Perdidas, un podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y por desgracia también de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Esterice, bióloga y escritora, y hoy nos acercaremos a la sombra de un grupo de árboles de los que se habla relativamente poco. Árboles de raíz potente, generalmente amantes de los suelos frescos y profundos, donde el agua yace a flor de piel, pero sin pasarse, porque las inundaciones no suelen entusiasmarles. Eso quiere decir que en el Mediterráneo en concreto, a menudo los encontrarás cerca de cursos de agua, en el fondo de valles frescos y más en general en lugares donde no padezcan muchas estrecheces hídricas, donde pueden juntarse unos cuantos y formar bosquecillos que conocemos como fresneras. Porque sí, hoy hablaremos de los fresnos. Fresno es aquel cuyo nombre científico empieza por Fraxinus. A este género, extendido por todo el hemisferio norte, pertenecen entre 40 y 60 especies de árboles y arbustos, generalmente con hojas compuestas y frutos secos en forma de sámara. Eso es, que cada semilla está rodeada por un ala que ayuda a su dispersión por el viento. En el caso de los fresnos, estas sámaras están dispuestas en manojos colgantes y tienen las alas largas y estrechas, dándoles un aspecto que les ha valido nombres como llaves de fresno o incluso lenguas de pájaro en varios idiomas. Históricamente parece que en ciertos lugares estas sámaras se han comido encurtidas, recogidas aún verdes y luego hervidas para quitarles el amargor, y posteriormente maceradas en salmuera y vinagre. Con todo, leyendo el escaso entusiasmo de algunas personas que las han probado, creo que prefiero admirarlas en el árbol. O, por supuesto, jugar con ellas, como hacen los niños, que las llaman helicópteros al verlas rotar en caída a cámara lenta. Quienes sí aprecian a los fresnos como manjar exquisito son animales domésticos, como cerdos o vacas, o al menos así lo cuentan las tradiciones europeas, que apreciaban mucho el follaje de este árbol como forraje de invierno. En Europa tenemos 3 especies principales de Fraxinus. Son hermanos que, pese a compartir parecidos, también tienen diferencias importantes. El primero es el hermano alto, Fraxinus excelsior, que vive en toda Europa. Es el único que vive en toda Europa. Por eso, si escarbas en las historias de fresnos en tierras germanas, francesas, británicas, irlandesas, escandinavas, todos esos tienen como protagonista a Fraxinus excelsior, no a los demás, porque no estaban. El segundo hermano es el fresno de hoja estrecha, Fraxinus angustifolia, el nombre ya te lo dice, angustifolia, angustofolia. Bueno, el que más a menudo he visto yo, al menos en mis paseos por el bosque. Este es el hermano más común en muchos ambientes mediterráneos, de aspecto parecido al de su hermano mayor, aunque no alcance tamaños tan elevados. El tercer hermano, en cambio, es el que yo apodo el perfumado, es el fresno de olor, Fraxinus ornus. El único de los 3 que tiene flores vistosas, blancas y además fragantes. Por eso puedes imaginar que son polinizadas por insectos. Mientras que los otros 2 fresnos tienen flores desnudas de pétalo y también de perfume. Hay quien defiende que los fresnos que aparecen en los mitos griegos corresponden a este tercer hermano, que es muy común en la Hélade, y cuyo nombre, Melía, lo relaciona justamente con la sustancia dulce por excelencia en la antigüedad, la miel. La dulzura no es una característica típica del género Fraxinus, sino una ocurrencia más bien rara que aparece en unas pocas especies, o al menos que yo haya conseguido averiguar. La más importante de ellas es Fraxinus ornus, del que se extrae una sustancia dulce como la miel, el maná. Para obtenerlo, hay que realizar una serie de incisiones en el tronco de los fresnos durante el periodo veraniego, y la savia dulce va cayendo lentamente y se solidifica hasta formar estalactitas blanquecinas de maná. Bueno, este es el de mayor calidad. El maná tiene efectos medicinales,
como laxativo blando, por cierto, que es como me lo aprendí yo en su momento. Y contiene manitol. Esta palabra que termina en OL te está indicando que es un alcohol. Y el manitol es un alcohol dulce, con un índice glicémico más bajo que la sacarosa. Y por eso suelen emplearlo las personas con diabetes, o bien se usa como endulzante para productos como los chicles. En Sicilia, en la región alrededor de Palermo, existen plantaciones dedicadas al cultivo y a la extracción del maná, tanto a partir de Fraxinus ormus como del otro fresno del que puede obtenerse el maná, al menos en el Mediterráneo, que es el de hoja estrecha, Fraxinus angustifolia. Del resto de fresnos que existen, que yo ya he podido averiguar, solo una especie del Himalaya, Fraxinus floribunda, parece haberse empleado para obtener exudados parecidos. No tenemos noticias, ojo, de que los antiguos griegos supiesen cómo extraer este maná de Fraxinus. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los fresnos están muy presentes en varios mitos y obras griegas, como símbolo del cuidado o, sobre todo, de la dureza extrema. Y Zeus creó una tercera estirpe de hombres mortales, de bronce, en nada parecida a aquella de plata, a partir de los fresnos, terrible y violenta. Para Hesíodo, esta tercera estirpe humana, que no se alimentaba de pan y amaba los crímenes de Ares, dios de la guerra, es la dureza cruda hecha persona. Y una humanidad así no podía sino estar asociada al metal duro por excelencia en tiempos homéricos y también hesiódicos, el bronce, y descender del árbol de madera dura por antonomasia, los fresnos. Algunos han interpretado este pasaje de forma ligeramente distinta, sugiriendo que esta humanidad violenta no descendía de los fresnos, sino de las ninfas de los fresnos, las melíades, meliai, que son las primeras ninfas de los árboles que aparecen mencionadas en la literatura griega, más concretamente en la Teogonía de Hesíodo. Hesíodo fue un poeta que suele considerarse contemporáneo de Homero, allá en el lejano 700 a.C. o así, cuyas obras narran, entre otras cosas, el origen del mundo y de los dioses. Entre los primeros personajes que aparecen en la Teogonía destacan Gaia o Gea, la tierra, y su consorte Urano, la bóveda celeste. Uno de los hijos de ambos, Cronos, en otro de esos casos maravillosos de familias bien avenidas en el mundo griego, el hijo castra a su padre, y de la sangre vertida que cae sobre Gaia nacen 3 grupos de seres relacionados, de una forma u otra, con los fresnos. Las fuertes erinias, los gigantes ataviados con armaduras lucientes y largas lanzas en sus manos, y las ninfas melíades. De estos 3 partos está claro que las melíades tienen relación con los fresnos porque moraban en ellos y los protegían. Pero es que las aladas erinias, o furias en su versión romana, eran las personificaciones femeninas de la venganza, encargadas de perseguir y atormentar a los culpables, y se dice que llevaban bastones de fresno. ¿Y qué hay de esos gigantes, armados hasta los dientes? Pues Hesíodo los describe llevando lanzas en sus manos, y en el mundo antiguo todos sabían que las mejores lanzas estaban hechas de madera de fresno, hasta el punto de que las palabras para hablar del árbol y del arma se confundían y eran la misma. ¿Y qué decir de la lanza del héroe griego más famoso, Aquiles, el de los pies ligeros, cuyas gestas se cantan en la Ilíada homérica? Como no podía ser de otro modo, su lanza era de fresno. Se acercaba el solsticio de verano del anno Domini 793, cuando la abadía de Lindisfarne, situada en una pequeña isla de la costa norte de Inglaterra, fue saqueada por gentes violentas montadas en barcos de fresno. Con el paso del tiempo, llamaron a estos piratas navegantes Aesir o Aeskman. No sé cómo se pronuncia el inglés antiguo, o sea que probablemente esté metiendo la pata. Pero bueno, te haces una idea. Aeskman. Literalmente, hombres de fresno. Aquella primera incursión en Lindisfarne suele considerarse como el inicio de la era vikinga en Inglaterra. Y aún hoy el apellido Ashman pervive como derivado de la palabra que se daba antaño a aquellos apodados Aeskman, que venía a significar marino, navegante, pirata. Entre los pueblos nórdicos, la palabra askr significaba fresno, pero también lanza, barco u otro objeto hecho a partir de madera de fresno.
En el poema más conocido de la Edda poética, la Voluspa, una vidente narra la creación del mundo, así como profetiza su final cercano, y en ella aparecen los fresnos en varias ocasiones. Además, por cierto, de los nombres de montones de personajes del mundo tolkieniano, pero eso es otra historia. En las estrofas 17 y 18 de la Voluspa se narra cómo los Aesir, principales dioses del panteón nórdico, infunden vida, habla y emociones a los dos primeros seres humanos, que fueron creados a partir de madera y que llevan nombre de árbol. Askr, el primer hombre, y Embla, la primera mujer. Ya has notado que Askr, el hombre, es el fresno belicoso, que si en Grecia se considera demasiado duro y violento para haber originado la actual humanidad, en el norte se ve como digno antepasado arbóreo de la raza humana. Pero quizás el fresno mítico más famoso de todos nos lo presenta la vidente de la Voluspa en la estrofa siguiente, que has escuchado, por cierto, al principio de este capítulo. Se trata del árbol cósmico Yggdrasil, que sostiene los 9 mundos creados. Hay varias teorías sobre la supuesta identidad botánica de este árbol, que algunos dudan fuese un fresno, por aquello de que Yggdrasil es un fresno eternamente verde, que, hombre, teniendo en cuenta que se supone que Yggdrasil sostiene 9 mundos entre raíces y ramas, el detalle más o menos poético de su verdor eterno me parece algo relativamente poco importante para descartar al fresno, que en este caso sería un Fraxinus excelsior, el hermano alto, el único nativo en Escandinavia, que no, por cierto, en Islandia. No solo es un árbol que puede alcanzar los 50 metros, sino que las asociaciones identitarias que se le adivinan, lanzas, vikingos, guerras, navegación y esas cosas, juegan a favor suyo, y más aún teniendo en cuenta que la divinidad con la que está más íntimamente asociada, que es Odín, es dios guerrero, hombre de fresno por excelencia. Y hay una asociación más que me resulta curiosa, y es que los fresnos se conocen como árboles con una relación especial con el rayo y con el fuego. Dicen que el fresno naciendo y ardiendo, así como las maderas de otros árboles deben dejarse secar antes de darlas como pasto a las llamas, la de Fraxinus arde bien incluso cuando está verde. El fresno, sobre todo el alto, el mayor, Fraxinus excelsior, posee además una especial relación con el rayo. Lo que resulta curioso es que estas asociaciones pueden ser absolutamente contradictorias si te mudas a una región distinta. Por ejemplo, en el norte de la península ibérica existe la creencia de que los fresnos son árboles que protegen del rayo, mientras que en culturas eslavas o en Inglaterra se dice todo lo contrario. La ciencia en este caso concreto parece darles la razón a los ingleses y a los eslavos. A día de hoy sabemos que distintas especies arbóreas son más o menos sensibles a que las parta un rayo, y los fresnos se cuentan entre los sensibles, aunque aún desconocemos exactamente el porqué de este poder de atracción variable, de qué depende. Si lo piensas desde un punto de vista mítico-poético, tiene sentido que el árbol lanza por excelencia tenga una relación especial con los rayos, porque al fin y al cabo, ¿qué es el rayo sino la lanza incendiaria de una divinidad celeste? Los fresnos que moran o moraban en nuestra imaginación colectiva aparecen a menudo como lanzas, como árboles del rayo, pero también como árboles que ahuyentan a uno de los animales más temidos, que ya habrás notado es un clásico en la tradición popular, las serpientes. Desde la antigüedad, el fresno tiene fama de espantar serpientes, hasta extremos, diría, insospechados. Si hacemos caso a Plinio, en su Historia Natural, nos cuenta que si colocas a una serpiente junto a una hoguera encendida y ambos rodeados por un círculo de hojas de fresno, el reptil preferirá arrojarse al fuego antes que tocar las hojas del árbol. Y teóricamente todo esto lo afirma habiéndolo visto con sus propios ojos. Añade además un detalle gracioso sobre la fenología del fresno, que tiene fama de ser el último árbol que saca hoja, anunciando así el fin del invierno. Y Plinio comenta que florece antes de que las serpientes dejen sus madrigueras y que no pierde la hoja hasta que estos reptiles se han retirado a hibernar. Y lo que me resulta aún más curioso de toda esta cuestión es que si cruzamos el Atlántico y echamos un vistazo a los usos de los fresnos americanos entre los pueblos indígenas de Norteamérica, reaparece esta relación con las serpientes. Y es imposible que hubiesen leído a Plinio. Entre los Meskwaki y los iroqueses
se tomaba una decocción de fresno blanco, Fraxinus americana, como antídoto para mordeduras de serpiente. Y los Ohlone de la costa de California llevaban hojas de Fraxinus latifolia en las sandalias como repelente de serpientes. Estas hojas, que te he comentado al principio que eran compuestas e imparipinnadas, es decir, con un número impar de folíolos, tienen, sí, reconocidas propiedades medicinales. Pero no he leído ninguna verificación científica sobre estos supuestos poderes antiserpiente. Lo que sí puedo decirte es que en Cornualles se creía que la suerte no solo se pondría de tu parte si encontrabas un trébol de 4 hojas, que es muy clásico, sino también si encontrabas una hoja de fresno con un número par de folíolos. Y en estos momentos los fresnos necesitan toda la suerte y la ayuda del mundo, porque se ven amenazados por una enfermedad de gestión complicada, conocida como la enfermedad del decaimiento del fresno o en inglés ash dieback. Se trata de una dolencia incurable, producida por un hongo, Hymenoscyphus fraxineus, que está causando gravísimos estragos en las poblaciones de fresnos tanto europeos como americanos. Para que te hagas una idea, en bosques, 69 de cada 100 árboles infectados mueren, y en plantaciones el número asciende a 85 de cada 100. Cierto es que no todas las especies se ven igualmente afectadas, pero, por desgracia, tanto el fresno mayor, Excelsior, como el de hoja estrecha, Angustifolia, son muy sensibles a este patógeno. Y hay mucha gente trabajando para intentar plantar cara al problema, pero la relativa oscuridad en la que han caído los fresnos y el hecho de que en general ya no los tengamos muy presentes como sociedad, está claro que no ayuda. Por eso, hoy quería arrojar un poco de luz sobre estos árboles espléndidos e invitarte a conocerlos y a reconocerlos. Porque si te fijas un poco, verás la marca del fresno por doquier, ya sea dando nombre a pueblos y accidentes geográficos varios. No veas la cantidad de fresnedas que existen repartidas por la geografía española, por poner el ejemplo que conozco yo. Pero es que te los encuentras incluso sirviendo de arma y apoyo a magos surgidos de la fantasía de J.R.R. Tolkien, como Gandalf el Gris, cuyo nombre, por cierto, corresponde al de un personaje del poema donde aparece Yggdrasil, la Voluspa. Y este nombre significa algo así como elfo que blande una vara mágica. Resulta evidente que el bastón de Gandalf de fresno tenía que ser. Y aunque podría seguir enrollándome otros 10 minutos más por esta senda entre fresnos, por hoy lo dejamos aquí. Aunque, si eres uno de mis maravillosísimos micromecenas, echa un vistazo a la web de Patreon, porque te tengo reservada alguna que otra sorpresa extra. Recuerda que voy colgando las transcripciones de los capítulos anteriores en el blog. A día de hoy, enero 2020, he llegado a los primeros 6. Bien. Y los encontrarás en la dirección podcast.imaginandovegetales.com. O he pensado, por si te resulta más fácil, que ya sé que lo de deletrearla, esa palabreja de podcast, es un poco complicado, también podrás encontrarlos en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Mejor, ¿no? La luz que se filtra a través de las copas de los árboles pronto empezará a menguar. Y deberemos apretar el paso para regresar antes de que caiga la noche. Por suerte, para llegar junto a nuestros próximos invitados tendremos que movernos muy poquito, unos cuantos pasos en dirección al río nada más. Pues a menudo encontraremos a estos árboles creciendo cerca de los fresnos, tanto en el mundo real como en algunos mitos imaginados. ¿Más pistas para desentrañar su identidad? Creo que con 2 más podrás adivinar de quién se trata. La primera es ramoneo y la última, declive. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, ya sabes que puedes contármelo y compartirlo conmigo, tanto directamente en la web de iVoox como en redes, Facebook o Instagram, donde me encuentras como Aina Serice, o bien mandándome un correo directamente electrónico a la dirección aina@ainaserice.com. Ah, por cierto, enhorabuena Marina por haber adivinado que hoy hablaríamos de Fraxinus. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los fresnos por su dulzura y su dureza flexible,
agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.